Persecución de cristianos en Nigeria. Es una respuesta bíblica a un gobierno insensible. La persecución de cristianos es cualquier hostilidad experimentada por parte del mundo como resultado de la identificación de una persona como cristiana. Desde el acoso verbal hasta sentimientos, actitudes y acciones hostiles. Los cristianos de zonas con severas restricciones religiosas pagan un alto precio por su fe. Palizas, torturas físicas, confinamientos, aislamientos, violación, castigos severos, encarcelamientos, esclavitud, discriminación en la educación y el empleo y aún la muerte. Son solo algunas de las formas de persecución que experimentan a diario. Según Open Doors, un ministerio internacional que sirve a cristianos perseguidos en todo el mundo, solo en el último año ha habido más de 360 millones de cristianos viviendo en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. 5.898 cristianos asesinados por su fe. Asesinados por su fe. 5.110 iglesias y otros edificios cristianos atacados. 6.175 creyentes detenidos sin juicios, arrestados, condenados o encarcelados. 3.829 cristianos secuestrados. Nigeria en los ojos del mundo. Open Door describe a Nigeria como uno de los lugares más difíciles para ser cristiano en el mundo contemporáneo. En el 2015 hubo 4.028 asesinatos y 198 ataques a la iglesia que Open Doors pudo registrar. Las cifras registradas el año anterior fueron de 2.484 asesinatos y 108 ataques a la iglesia. Se estima que los 30 millones de cristianos en el norte de Nigeria contribuyen la mayor minoría en un entorno mayoritariamente musulmán y corren el riesgo de sufrir persecuciones violentas. Según el informe, durante décadas los cristianos de la religión han sufrido marginación y discriminación, así como violencia dirigida. El obispo católico, en su homilia en la misa del funeral del seminarista Michael, describió el norte de Nigeria como un gran cementerio, un valle con huesos secos, la parte más desagradable y brutal de Nigeria. 2.484 asesinatos en el 2014. 108 ataques a la iglesia en el 2014. 4.028 asesinatos en el 2015. 98 ataques a la iglesia en el 2015. En 1966, las Naciones Unidas elaboran el Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del PIDCP se centra en 4 elementos de la libertad religiosa. Nigeria no solo es signataria del tratado, sino que el espíritu de este acuerdo también está arraigado en la constitución del país. Pero la realidad sobre el terreno demuestra lo contrario según Tisdale Life. Del 4 de febrero del 2017, la Cámara del Representante de los Estados Unidos se refirió a Nigeria como el lugar más peligroso para los cristianos en el mundo.
y señaló que la impunidad de los responsables de la matanza de cristianos en el país parece ser generalizada. World Leads en el 2022 de Open Doors situó a Nigeria en el séptimo lugar entre los 50 países donde los cristianos enfrentan persecuciones extremas o muy altas, según el estudio. Hay más persecuciones de cristianos en Nigeria que en Arabia Saudita, la sede espiritual del Islam. De forma alarmante, Nigeria ocupa el cuarto lugar en la lista de persecuciones cristianas en África, por detrás de estados islámicos y totalitarios como Somalia, Libia y Eritrea. Persecuciones de cristianos en Nigeria y el papel del gobierno. La creciente inseguridad en Nigeria en los últimos años ha alcanzado un estado alarmante. Las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes y la destrucción gratuita de propiedades se han convertido en incidentes diarios. El gobierno nigeriano siempre afirma estar en control de la situación, pero la realidad dice lo contrario. Además de la violencia cometida contra vidas humanas por los grupos terroristas, Boko Haram y Estado Islámico en la provincia de África Occidental, el bandidaje, los raptos, los robos a mano armada, el sectarismo, los enfrentamientos entre comunidades, el robo de ganado, los enfrentamientos entre ganaderos y los secuestros se han convertido en algo habitual en Nigeria. Lamentablemente, el gobierno del presidente Muhammadu parece incapaz de hacer frente a esta crisis. Hasta ahora, los dirigentes de la Asociación Cristiana de Nigeria, CAN, ha denunciado las tácticas de los insurgentes de apuntar a cristianos y sus centros de culto. Pero el clamor llegó a punto culminante tras la ejecución pública del reverendo Lawan y de un estudiante de la Universidad de Maiduguri, da Silla, hasta su espantoso martirio. El 21 de enero del 2020, el reverendo era el presidente del área del gobierno local de Michigan, en el estado de Adamawa. Fue secuestrado durante aproximadamente una semana y se exigió un rescate de 800 millones de nairas, el equivalente a 2 millones de euros. El grupo insurgente Boko Haram decapitó cruelmente al clérigo de 58 años, incluso después que los dirigentes del CAN se ofrecieran a pagar un rescate de 50 millones de naira, unos 128.000 euros. Para empeorar las cosas, sus ejecutores hicieron público el perturbador video de su ejecución. Desde que vi ese video no he podido dejar de pensar en el trauma sufrido por su familia y sus allegados. La creciente inseguridad en Nigeria en los últimos años ha alcanzado un estado alarmante. Las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes y la destrucción gratuita de propiedades se han convertido en un incidente a diario. El espantoso video provocó una protesta pública masiva sobre las persecuciones de cristianos en Nigeria. La dirección del CAN declaró 3 días de ayuno y oración contra la creciente ola de ataques a cristianos. El último día, cristianos y líderes de iglesias de todo el país llevaron a cabo una protesta pacífica para exigir al gobierno que asumiera su responsabilidad.
Además de la CAM, muchas organizaciones locales, nacionales e internacionales, como Muslin, y personalidades como el pastor Adeboye y el sultán de Socote, condenaron el espantoso asesinato del reverendo Lawan y el empeoramiento de la inseguridad de toda Nigeria. Un grupo sociopolítico formado por eminentes personalidades del norte de Nigeria también condenó el asesinato de cristianos. Esto es interesante porque la mayoría de estas personas son musulmanas. El, con, el convocante de Norter, dirigido por el presidente Muhammadu, no ha logrado proteger a los ciudadanos de los insensatos ataques de bandidos y grupos terroristas. El grupo condenó la táctica de los insurgentes de atacar a cristianos y publicar su ejecución. No obstante, hicieron un llamado a los líderes religiosos para que no sucumbieran a los esfuerzos de los insurgentes para incitar a los grupos religiosos a enfrentarse entre sí. Lamentablemente, los ruegos para que el gobierno Baurí actúe con mayor firmeza en este asunto parecen haber caído en saco roto. Por ejemplo, el asesor especial del presidente Buhari en materia de medios de comunicación y publicidad, el señor Femi Adesina, rechazó la declaración atribuida a Norden sobre el asesinato selectivo a cristianos en Nigeria, afirmando que su posición estaba motivada por el odio al presidente Muhammadu. El señor Femi Adesina había sido cuestionado por defender ciegamente las acciones del presidente Muhammadu y su administración. Uno de esos cuestionamientos vino de Aisha, una musulmana devota de un grupo de defensa conocida como Brimbak, que publicó un video en el que cuestionaba la afirmación de Femi Adesina de que los asesinatos se habían reducido durante el gobierno de Buhari en comparación con el anterior gobierno del presidente Jonathan. Este tipo de comentarios defensivos es lo que reciben los nigerianos cuando dicen la verdad al poder, especialmente en asuntos tan delicados como la seguridad pública de todos los ciudadanos cristianos o no. Independientemente de los casos concretos, en la escala de los secuestros y asesinatos no se puede dejar de percibir un esfuerzo sistemático por refrenar la presencia pública del cristianismo en Nigeria. El asesinato gratuito de cristianos por parte de grupos insurgentes no ha cesado. Tras la protesta de Andimi, 4 seminaristas de Good Shepherd en Cacao, estado de Kaduna, fueron secuestrados por hombres armados. 3 de ellos fueron liberados al cabo de unos días, mientras que el 4.º miembro de Michael fue encontrado muerto el 1 de febrero del 2022. Ese mismo día se encontró el cadáver de la señora Bola Ataga en Sabón, después de que ella y sus 2 hijas de 8 y 3 años fueron secuestradas el 24 de enero del 2020 y pasaron 7 días en cautiverio. Los secuestradores exigieron a la familia un rescate de 120 millones de naira. Las niñas fueron liberadas más tarde, pero no está claro si se pagó algún rescate. Estos son solo algunos de los numerosos casos de asesinato selectivo dirigidos a cristianos en los últimos años, independientemente de los casos concretos.
En la escalada de los secuestros y asesinatos no se puede dejar de percibir un esfuerzo sistemático por refrenar la presencia pública del cristianismo en Nigeria. Pablo llega a desafiar radicalmente a los cristianos de Roma. En Romanos capítulo 12, versículos 20 al 21, actuar con benevolencia hacia sus perseguidores. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así hará que se avergüence de su conducta. Dicho esto, encontrarás que cuando Pablo es atacado, utiliza la ley del país para buscar defensa. Una defensa que se emplea para la causa de la difusión del Evangelio. Apela a la máxima autoridad del país, al César, y mientras espera ver al César, difunde el Evangelio en la corte imperial y en la cárcel. También crea un espacio para que la causa cristiana se escuche más lejos y más ampliamente en el momento y en la historia. Esta perspectiva es muy importante para los cristianos por un lado. No debemos buscar la vergüenza ni la venganza, ya que esta pertenece a Dios. Por otro lado, como ciudadanos de un país en el que Dios nos ha colocado, buscamos el debido curso de la justicia, especialmente porque si no lo hacemos, son los más vulnerables, los que seguirán sufriendo bajo las violentas persecuciones. No, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada. Solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida cobiaba y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. De mi vida pasada, solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida cobiaba y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. Primavera.
nueva primavera. Mi humilde conclusión, amados hermanos, Paramayán ha escrito sobre un tema similar y ha ofrecido recomendaciones perspicaces al respecto. Estas son recomendaciones adicionales de mi parte, tanto si son cristianos como no cristianos los que son apuntados. Todo el tejido de la sociedad está siendo desgarrado por este mal destructivo de secuestros, asesinatos y elevadas peticiones de rescates. Los líderes religiosos, los líderes cristianos, los líderes tradicionales y la comunidad cristiana en su conjunto son personas amantes de la paz y deberían unirse para denunciar el mal que está ocurriendo en Nigeria. Debemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para denunciar la persecución de los cristianos en Nigeria. La iglesia debe seguir manteniendo el gobierno en alerta hasta que nuestra tierra sea libre de la cruel ejecución de miembros inocentes del público. En el país de Nigeria, los cristianos deben participar activamente en el activismo sociopolítico a todos los niveles. De lo contrario, se llevarán inadvertiblemente la peor parte de la exclusión selectiva de los pasillos del poder. Los que ya están en posición de autoridad no deberían avergonzarse de denunciar la injusticia cometidas contra grupos religiosos y étnicos minoritarios. Los líderes de la Asociación Cristiana de Nigeria deberían fomentar la unidad entre los cristianos de todo el país y de todos los países y evitar desviarse hacia la conducta en el liderazgo que disminuyan la posición de la iglesia en asuntos serios. Por último, es urgente que más organizaciones confesionales internacionales se sumen a esta causa y que la comunidad internacional se comprometa a responder activamente ante las insensatas persecuciones de los cristianos en Nigeria. Y nosotros como hermanos en Cristo debemos seguir orándolo y manteniéndolos en oración incesablemente y creyendo de que Dios va a meter su mano y su obra y su palabra se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús.